Saludos, vamos a seguir con la clase de fisiopatología renal con el último tema que nos había quedado, que es electrolitos. En cuanto a los electrolitos extracelulares, los de mayor concentración son sodio y cloro. El sodio tiene que ver con la osmolaridad sérica, volumen del líquido extracelular, excitabilidad y conducción nerviosa y muscular. En cuanto al cloro, ayuda a mantener la presión osmótica. ¿Qué pasa con el calcio? Es el mayor catión involucrado en la estructura y función de los huesos. Calcio tiene que ver con los huesos, todos lo sabemos. Tiene que ver con la estabilidad de la membrana celular, transmite impulsos nerviosos, participa en la contracción muscular y es una parte esencial de la cascada de coagulación sanguínea. El bicarbonato, como dijimos en la clase pasada, tiene que ver con el equilibrio ácido-base. En este cuadro podemos ver los principales electrolitos en sangre y sus valores normales en sangre. Por ejemplo, el sodio tiene que estar entre 135 a 145 miliequivalente por litro. Potasio 3.5 a 5.5. El resto ustedes lo leen con tiempo para memorizarlos, ¿verdad? Empecemos con los trastornos del sodio. Hiponatremia significa que tenemos poco sodio en la sangre. Todo lo que es emia significa sangre. Entonces, en este caso tendríamos sodio en la sangre menos de 135. La hiponatremia es una de las alteraciones electrolíticas más frecuentes en pacientes hospitalizados. El paciente puede presentarse con náuseas, vómitos, letargo, desorientación, convulsiones, edema cerebral y puede hasta terminar en coma y muerte. ¿En qué casos podemos encontrar hiponatremia? Por ejemplo, cuando tenemos un aumento de esta hormona llamada hormona antidiurética, ADH antidiurética, también conocida como vasopresina. Obviamente, el nombre lo dice, antidiurética, o sea, más bien no va a estar orinando, va a estar reteniendo líquido, agua, obviamente voy a tener una hiponatremia. En caso de personas que toman un montón de cerveza, entonces sabemos que los que toman cerveza se estimula la sed, van a tomar un montón de agua. Eso es lo que se conoce como potomanía, o sea, tomar mucha agua, potomanía por cerveza, podemos encontrar hiponatremia. Cuando tenemos una insuficiencia suprarrenal, o sea, el suprarrenal no está produciendo suficientes hormonas, por ejemplo, hay poca aldosterona, hipoaldosteronismo, obviamente vamos a tener poco sodio en sangre. ¿Por qué? Sabemos que la aldosterona retiene sodio, bota potasio. Si tengo hipoaldosteronismo, poco aldosterona, voy a tener poca retención de sodio, entonces tengo hiponatremia. En caso de nefropatías, vómitos, diarreas, puedo tener hiponatremia. Y también diuréticos que me boten sodio, por ejemplo, los diuréticos de asa, por ejemplo, la furosemida. Para tratarlos le doy una solución salina hipertónica. O, por ejemplo, si tenemos ese problema de que hay aumento de la hormona vasopresina, también conocida como antidiurética, obviamente el tratamiento más lógico sería darle un antagonista de vasopresina, los baftanos. Pasemos al cuadro opuesto, contrario, que es la hipernatremia. O sea, en este caso tengo más sodio de lo que debería de tener. Por ejemplo, son pacientes que tienen sodio por encima de 145 miliequivalente por litro. El paciente va a sentir agitación, cansancio y pasa en casos donde la pérdida del agua es mayor que la del sodio. Se ve frecuentemente en los ancianos
Y cuando tenemos una diuresis osmótica por hiperglicemia, sabemos que si a nivel renal, en el riñón, estamos botando mucho azúcar, mucha glucosa, eso arrastra agua, estaríamos orinando más, por eso los diabéticos orinan tanto. Entonces, esa diuresis osmótica va a hacer que a nivel de sangre va a aumentar la concentración del sodio, ¿sí? Y también una diabetes insípida. La diabetes insípida, recuerden que es la orinadera, o sea, orina un montón, pero no es una orina dulce. La diabetes mellitus, el típico diabetes que todos conocemos, es una orina dulce, ¿verdad? Por eso se conoce como miel, por eso diabetes mellitus. Esta diabetes insípida es una diabetes sin sabor. El paciente orina pura agua nada más. Entonces, obviamente, imagínense, está orinando mucha agua, a nivel sangre, ¿qué pasa? Vamos a tener hipernatremia. El tratamiento, obviamente, tengo hipernatremia, le voy a dar más agua y le puedo dar una solución. Acá en este caso es hipotónica. Tengo hipernatremia, le tengo que dar una solución hipotónica, ¿verdad? Si el paciente estuviera cursando diabetes insípida central, o sea, es a nivel central, ¿verdad? Esto es en sistema nervioso central, o sea, hay una poca, ¿cómo se dice? Tengo problemas con la antidiurética, por eso tengo una hipernatremia. Lo que puedo darle es desmopresina, que es un derivado sintético de la ADH. O sea, para lograr tener el efecto de la hormona antidiurética. Pero si el problema fuese el nivel renal, o sea, tengo una diabetes nefrogénica, o sea, eso significa que yo tengo la hormona antidiurética. El problema es que a nivel del riñón no logra actuar bien, a nivel de los túbulos del riñón no logro como retener agua. Por eso el paciente bota y orina. Entonces el tratamiento ya sería diferente. Le podríamos dar diuréticos como amilorida más hidroclorotiazida. Entonces uno dice, uy, qué raro. Yo ya tengo un problema de diabetes nefrogénica, el paciente está botando un montón de orina, ¿y por qué yo le estoy dando más diuréticos? Bueno, la explicación es esta. Paradójicamente, la contracción de volumen aumenta la reabsorción proximal de agua y solutos, disminuyendo el flujo tubular hacia el túbulo colector. Entonces, esta es la razón por la cual estamos dando estos diuréticos. Porque paradójicamente la contracción de volumen aumenta la reabsorción proximal de agua y solutos. O sea, todo eso lo va a reabsorber. Entonces, obviamente, si yo reabsorbo agua y solutos, entonces al final lo que va a llegar hacia el túbulo colector va a ser muy poquitito, ¿verdad? Ahora pasemos a los problemas relacionados con la concentración de potasio. Un punto muy importante que tienen que recordar es que el potasio es una característica muy peculiar en cuanto al intercambio intracelular, extracelular. Todo eso depende cómo está el paciente, por ejemplo. Vamos a ver. Si estamos ante casos de, o sea, la insulina, agonistas beta-adrenérgicos, alcalosis, todo eso va a propiciar la entrada de potasio a la célula. ¿Estamos bien? Entonces, insulina, agonistas beta-adrenérgicos, alcalosis, eso propicia que el potasio entre a la célula. ¿Sí? En cambio, en casos de acidosis, hiperosmolaridad, cuando tengo poca insulina, eso va a favorecer que el potasio se salga de la célula, salida de potasio de la célula. Entonces, para entender problemas relacionados con el potasio hay que tener este concepto en mente. Obviamente, la famosa aldosterona tiene que ver con el potasio. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona a nivel riñón, todos sabemos que retiene sodio y bota potasio. Entonces, obviamente, la aldosterona tiene que ver con la excreción del potasio. Empecemos con hipocalemia. Eso significa que el paciente tiene en sangre hipocalemia o hipopotasemia, tiene menos de 3.5.
En estos casos el paciente puede presentar arritmia, debilidad muscular, calambres y lío. ¿Por qué podemos encontrar hipocalemia? En casos de inanición, alcalosis metabólica. Acuérdense el concepto que habíamos dicho que pasaba con el potasio si había alcalosis acidosis, ¿verdad? En el cuadro anterior. En caso de insulina, agonista de beta-adrenérgicos, en caso de diarreas muy severas o pacientes que le estamos tomando diuréticos, dijimos que por ejemplo el diurético de asa, por ejemplo la furosemida, podría favorecer la excreción de potasio, por ejemplo, ¿verdad? En caso de nefropatías, hiperaldosteronismo. Obviamente hiper significa que tengo un montón de aldosterona que va a pasar. Voy a retener sodio, voy a botar un montón de potasio, entonces tengo hipocalemia. Síndrome de Cushing. Recuerden que el síndrome de Cushing tiene que ver que tengo un aumento de ¿qué? De corticosteroides. Acordemos que el cortisol puede tener también leve efecto mineralocorticoide, o sea, efecto de aldosterona. Entonces voy a retener sodio, voy a botar potasio, entonces tengo hipocalemia. ¿Cómo lo tratamos? Obviamente tenemos que primero corregir el proceso patológico de fondo. Por ejemplo, si el problema que me está llevando a una hipocalemia es una diarrea, tengo que tratar esa diarrea. Si el problema es el diurético que está tomando el paciente, es súper obvio, tengo que suspender el diurético. También en ciertos casos se puede dar cloruro de potasio oral o intravenosa. En cuanto a la hipercalemia, se da en casos de acidosis, hiperosmolaridad, antagonistas beta-adrenérgicos. Y en los pacientes que toman IECA, porque sabemos que afecta la excreción. Acuérdense que este antihipertensivo IECA, por ejemplo el tan famoso enalapril, puede afectar la excreción de potasio. Traten de recordar por qué. Traten de estudiar ahí en ese cuadrito, en esa foto, el eje, la renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ¿qué hace el IECA? El IECA va a inhibir esa vía, obviamente va a afectar con la concentración de potasio al afectar la excreción de ella. Si tengo una insuficiencia suprarrenal, la enfermedad de Addison, por ejemplo, obviamente, ¿qué pasa? No puedo retener sodio ni botar potasio, entonces obviamente voy a tener hipercalemia. En la insuficiencia renal avanzada tenemos hipercalemia, rabdomiólisis, lisis tumoral. Dijimos que el potasio era el principal catión intracelular. Entonces, ¿qué pasa? Si se rompen todas esas células, hay una lisis, todo ese potasio va a salir a la sangre. El paciente con hipercalemia padece bradiarritmia y en algunos casos puede llevar a paro cardíaco. El tratamiento puede ser gluconato de calcio porque el calcio antagoniza los efectos del potasio sobre el corazón. Aprovechando de esa característica de lo que pasa con el potasio, de si entra o sale, entonces ese cuadrito que habíamos visto recién, entonces obviamente si tenemos hipercalemia le vamos a dar insulina, agonistas beta 2 porque ellos favorecen la captación celular del potasio. Si yo le doy esto, entonces el potasio entra a la célula. Puedo darle el furosemida, el diurético que me va a ayudar a botar potasio, entonces en hipercalemia se podría utilizar furosemida. Bien, pasamos al calcio. El calcio tiene que ver con el metabolismo de los huesos, impulsos nerviosos, contracción muscular, coagulación, activación de ciertas enzimas y las hormonas encargadas son PTH, paratormona y calcitonina. Acuérdense que el uno hace lo contrario del otro. El PTH, por ejemplo, lo que va a hacer que aumente la concentración de calcio en la sangre. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a nivel intestinal favoreciendo la reabsorción de calcio. Eso mismo lo va a tratar de hacer a nivel renal, o sea, le va a decir al intestino, al riñón, por favor ustedes reabsorban todo lo que puedan. A nivel óseo, ¿qué va a hacer? Va a hacer los osteoclastos que empiecen con la resorción, es como que empiezan a liberar calcio del hueso, ¿verdad? Calcitonina hace completamente lo opuesto. Hipocalcemia.
se ven casos de hipoparatiroidismo. Eso significa que tengo poco PTH. Obviamente si tengo poco PTH, nadie me va a estar diciendo el riñón, el intestino que absorba, ni va a salir calcio de los huesos. Entonces obviamente voy a tener hipocalcemia. Si tengo déficit de vitamina D, lo mismo. Todos sabemos que la vitamina D ayuda a la absorción de calcio. En cuanto al cuadro clínico de la hipocalcemia, tenemos tetania, espasmos, demencia, psicosis, dermatosis, convulsiones. Clínicamente, si ustedes se topan con un paciente y dicen, uy, yo creo que ese paciente tiene hipocalcemia, vamos a hacerle unas pruebitas. Está el signo de Chostek, ustedes percuten en la cara, en la zona del territorio del nervio facial. Entonces van a ver que se contrae, un espasmo, una tetania, así como la foto de la señora. El signo de Trousseau, ustedes usan el esfigmomanómetro para tomar la presión, pero ustedes lo insuflan por encima de la presión sistólica, ¿verdad? Y lo mantienen ahí como por más de 3 minutos. Ustedes van a ver que el paciente va a empezar a contraerse las manos, así como se ve en esa foto. Bien, pasamos a hipercalcemia. En la clase de litiasis nosotros dijimos que un componente bastante importante de las piedritas de los riñones era el calcio. El calcio favorecía cálculos renales. Entonces, obviamente, si yo tengo un montón a nivel sanguíneo, tengo una hipercalcemia, todo eso llega al riñón, se me filtra, todo ese calcio se me sedimenta, forma piedras. Entonces la hipercalcemia favorece cálculos renales, van a tener como hipotonía, náuseas y vómitos. La etiopatología es hiperparatiroidismo. Recordemos que el PTH que hacía favorecía que aumente la concentración de calcio en sangre, ¿sí? Entonces, obviamente, en el hipoparatiroidismo tendríamos hipercalcemia, en el cáncer también. El tratamiento sería hidratación con solución salina, furosemida, calcitonina, bifosfonato. La calcitonina, porque ustedes recuerden que hace todo lo contrario que hace la PTH, ¿verdad? Más bien me va a ayudar a bajar el nivel de calcio en la sangre. Bueno, chicos, si ustedes tienen alguna duda, por favor me escriben al correo o al WhatsApp, cualquier duda. Traten de estudiar al día para que no se les junten todos esos temas y no se nos enredan todos los electrolitos, ¿verdad? Y renal es un tema que hay que sentarse con tiempo y razonarlo. Bueno, saludos.